En enero del 2025, Donald Trump regresó a la oficina oval con la arrogancia triunfal de un hombre convencido de que la historia finalmente se había doblegado a su voluntad. En cuestión de días, emitió la proclamación de soberanía continental, fronteras selladas, vías de refugiados anuladas, tarjetas de residencia suspendidas y una nueva estructura de acero y materiales compuestos erigida sobre el antiguo muro sur. Los presentadores de televisión la llamaron la cortina de hierro de Occidente, pero los disidentes en el interior simplemente susurraban la jaula. Las aerolíneas fueron desviadas, las visas desaparecieron y una nación de inmigrantes se convirtió en una fortaleza cuyas puertas se oxidaron por el desuso. Aliyah Darwi sentía el traqueteo de las perforadoras Caterpillar casi cada amanecer. La ingeniera estructural, nacida en Siria, vivía a 6 kilómetros de la frontera en una casa de adobe alquilada, cubierta de murales descoloridos de mariposas monarca. Había huido de Alepo a los 14 años, había sobrevivido a todos los controles de inmigración que Jeff Sessions prometió que serían herméticos. Había obtenido un doctorado en Stanford y ahora redactaba planos de refuerzo para puentes municipales que nadie en Washington se molestaba en financiar. A la mañana siguiente de la proclamación, vio un convoy de drones de seguridad de la marca Tesla elevarse como cisnes de acero y cubrir el cielo, proyectando sombras que se movían más rápido que las aves. Ese silencio, el silencio justo después de que los rotores de los aviones desaceleraran, le decía que el país que amaba ya no podía oírse a sí mismo respirar. Esa tarde, Aliyah fue en bicicleta a un cruce de desagüe pluvial abandonado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Esperando en la oscuridad, 4 desconocidos convertidos en cómplices esperaban: Mateo Rivera, un prodigio de la robótica que construyó cosechadoras autónomas para huertos antes de que los aranceles estrangularan su startup; Jiawen Li, un experto en ciberseguridad cuyos padres fueron deportados la semana de la toma de posesión; Omar Khoury, un minero civil palestino que podía leer los estratos de roca como algunos leen las palmas de las manos; y Lucía Álvarez, ex-Trime, actual técnica en emergencias médicas, contrabandista de insulina para niños, encerrada tras nuevos puestos de control. 5 sillas rodeaban un pedestal de hormigón agrietado, la mesa redonda más solitaria del mundo. Se llamaban a sí mismos Proyecto Horizonte porque todo lo que había más allá del muro se había convertido en un rumor de luz. Mateo desenrolló planos arrancados de archivos obsoletos de la ciudad. Cada alcantarilla pluvial, cada canal acuífero olvidado, cada pozo de mina abandonado, dijo, apuñalando la tinta descolorida. Si excavamos a poca profundidad, el georradar de la patrulla fronteriza nos localizará. Pero el lecho rocoso aquí es caliza, poroso y con muchas fracturas. Hacemos un túnel bajo el radar y luego salimos a la superficie 30 kilómetros al norte, pasando la valla secundaria. La gente sale, regresan las medicinas y las cartas. Cambiamos el miedo por movimiento. Jiawen describió el frente digital, falsificar la telemetría del enjambre de drones, inyectar señales de calor fantasma en los algoritmos de patrullaje basados en código reutilizado del piloto automático de Tesla. Aliyah calculó las rutas de carga, Omar trazó los ángulos de la pólvora explosiva, Lucía cartografió las estaciones de triaje para los viajeros exhaustos. Hablaron con la urgencia de los supervivientes de un ataque aéreo, cada frase como una mecha que ardía hacia el amanecer. Al amanecer, tenían un cronograma, 8 meses para perforar el primer túnel desde la cuadrícula Alfa 0 hasta la casa de seguridad Linterna, al norte de las cruces. Sin firmas, sin lemas, solo la silenciosa aritmética de la rebelión. Los días se convirtieron en semanas. Las excavadoras Caterpillar retumbaban sobre sus cabezas mientras el Proyecto Horizonte excavaba bajo sus pies. Imprimían brocas de carburo personalizadas en una impresora 3D industrial rescatada de una planta aeroespacial en quiebra. Omar mezclaba cargas de termita de rendimiento controlado con óxido de hierro de desecho y polvo de aluminio extraído de latas de imprimación de pintura de un desguace. El olor a ozono y arena quemada se les pegaba a la ropa como un tatuaje permanente. Cuando la fatiga se instalaba, Lucía ponía grabaciones de contrabando de antiguas canciones de cuna fronterizas. Las voces de madres que antes mecían a sus hijos para dormirlos ahora resonaban en pasillos de piedra, listos para el éxodo. Pero la tiranía se expandió con la tecnología. Seguridad Nacional desplegó Ojo Centinela,
Torres de energía solar coronadas con cámaras neuronales alimentadas por la malla Starlink de Musk. Cualquier desviación en la densidad del subsuelo activaba alertas automáticas y el desierto se llenó de patrullas blindadas. Para ocultar el despojo, Mateo diseñó una cinta transportadora que trituraba la roca excavada hasta convertirla en limo, la canalizaba por líneas de riego y la dispersaba por la noche como si fueran tormentas de polvo fantasma. Jiawen incrustó un servidor no autorizado en el sótano de una iglesia e inundó los ojos centinela con temblores simulados de los lejanos truenos monzónicos. Cada amanecer parecía robado. Aún así, el riesgo silbaba por cada conducto de ventilación. Una noche, un sensor sísmico cerca del sector 12 registró una anomalía, 9 segundos de vibración rítmica a una profundidad de 14 metros. El comandante de patrulla, Mayor Salas Reed, rastreó el eco hasta un nodo de drenaje sin marcar. Lo marcó para su investigación diurna, sin saber que Mateo yacía a menos de 9 metros más allá, con las orejas pegadas a la piedra caliza, contando el tic-tac de los tacones de las botas. Dentro del túnel, el silencio se convirtió en una escritura. Aprendieron a respirar al unísono, a detener las perforadoras cuando los coyotes aullaban, una frecuencia que los drones de la patria descartaban como propia de la fauna. Ali ya memorizó la señal de temblor de las cargadoras de orugas caterpillar que pasaban para poder sincronizar las ráfagas de percusión entre sus rugidos. Omar, siempre geólogo, probaba los granos de polvo para determinar cuando los estratos cambiaban de marga flexible a sílex quebradizo. Avanzaban centímetro a centímetro cada noche, pero cada centímetro se agravaba. Se corrió la voz entre susurros por los centros de detención y las iglesias santuario. Alguien estaba tallando los capilares de la libertad bajo la jaula. Los refugiados codificaban mensajes embordados, los pastores escondían dardos GPS en hostias y las abuelas cosían mapas en cuadrados de colchas. La esperanza, ese contrabando imprudente, se filtraba por las grietas más rápido de lo que el hormigón podía sellarlas. Luego vino el accidente. En una medianoche de abril sin viento, el túnel de la sección Delta intersectó una bolsa de acuífero inexplorada, remanente de un mar paleozoico. El agua irrumpió con la furia de una arteria rota, 13.000 litros en menos de un minuto. Mateo y Lucía se apresuraron a buscar las bombas de sumidero mientras Omar activaba los mamparos de emergencia, pero un joven mensajero llamado Esteban fue arrastrado por la oscuridad. Encontraron su cuerpo al amanecer, encajado entre las costillas de soporte, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. Ali ya lloró en un silencio solo roto por el lejano chirrido de las excavadoras de patrulla. Suspendieron las operaciones durante 18 horas, la interrupción más larga desde su inicio. La culpa pesaba más que la pizarra. Sin embargo, al atardecer, la madre de Esteban llegó al refugio, con las mejillas secas y una determinación inquebrantable. «Sigan cavando», susurró. Murió en el intento. El dolor forjó el acero. Jiawen mejoró la IA que simulaba intrusiones, enseñándole a imitar la resonancia magnética del lecho rocoso, una capa fantasma para sus túneles. Lucía reclutó médicos adicionales bajo la apariencia de simulacros de trauma. Omar rediseñó la geometría del arco para resistir explosiones hidrostáticas inesperadas. El proyecto Horizonte se reanudó, más lento, más seguro, impulsado por el recuerdo de un corredor perdido. En Washington, el presidente Trump presentó nueva información de inteligencia ante una reunión televisada del gabinete. Declaró que las anomalías satelitales sugerían actividad subterránea subversiva. Exigió un grupo de trabajo, la Operación Centinela Profunda. Elon Musk, llamando desde una plataforma de lanzamiento de Tesla, ofreció prototipos de drones tuneladores para acompañar la búsqueda, hermanos gemelos de las máquinas que una vez perforaron las pistas de pruebas de Hyperloop. La ironía le supo a óxido. A principios de mayo, agentes de Deep Sentinel llegaron a El Paso con exoesqueletos pulidos y sonrisas que nunca se reflejaban en sus ojos. Encargaron columnas de perforación Caterpillar para perforar pozos de verificación cada 400 metros, una red letal destinada a interceptar cualquier conducto oculto. El nudo se tensó invisiblemente, diente de acero a diente. Pero los horizontes son contagiosos. En universidades,
paradas de camiones y mercados clandestinos, surgieron aliados, un ingeniero de firmware de Tesla descontento que filtró esquemas de drones, un capataz jubilado de Caterpillar que falsificó órdenes de mantenimiento, un programador navajo que introdujo coordenadas crípticas en los informes meteorológicos. Tejieron una colcha de resistencia mucho más grande que cualquier muro. A finales de mayo, la arteria principal del Proyecto Horizonte llegó a las afueras de Las Cruces, traspasando el sótano de una casa de seguridad bajo un restaurante abandonado, antaño famoso por sus batidos de chile verde. La salida estaba camuflada bajo una cámara frigorífica oxidada. Por primera vez, Ali ya se encontraba en el lado norte, sin la mirada de un puesto de control, saboreando una libertad que se sentía sospechosamente parecida al aire del desierto. Respondió por radio una sola palabra, eclipse, la señal preestablecida de que la línea de vida estaba abierta. 72 horas después, 58 almas, incluyendo niños pequeños aferrados a aviones de papel y ancianos con pasaportes desteñidos, se arrastraron por el pasillo y emergieron a la luz de las estrellas. Algunos besaron la arena, otros simplemente rieron hasta que las lágrimas empaparon sus máscaras de polvo. La esperanza había pasado de ser un rumor a una arteria, infundiendo coraje en las venas ocultas de la nación. El triunfo, sin embargo, brilla con la suficiente fuerza como para ser escuchado. Los micrófonos centinela instalados cerca del sector 21 captaron una ráfaga de armónicos subterráneos, vítores que fallaban como ruido sísmico. Los algoritmos lo detectaron como anómalo, los analistas humanos lo amplificaron. El mayor Reed fijó las coordenadas, entrecerrando los ojos. La búsqueda, antes ciega, encontró su rastro. Y en los túneles, una leve vibración, como un trueno lejano, resonó hacia el equipo de Aliyah. Dientes de metal, descendiendo. El Proyecto Horizonte había perforado la pared, pero la pared estaba despertando. Mediados de junio dio paso a julio, y en el horno del desierto de Chihuahua la persecución se convirtió en una partida de ajedrez enterrada a 40 pies bajo tierra. El primer golpe cayó en una noche sin luna cuando Ojo Centinela emitió una alerta prioritaria, una cavidad afilada se formaba bajo la milla 73. Las plataformas de oruga de Centinela profundo irrumpieron con estruendo, perforando un pozo de verificación iluminado por arcos halógenos del color del acero quirúrgico. Pero el algoritmo de falso vacío de Mateo, codificado para imitar el perfil de densidad de los lechos de conchas marinas fosilizadas, proyectó una cavidad fantasma a 8 metros al oeste del túnel real. El boroscopio de Patria solo encontró piedra caliza polvorienta y un escarabajo disecado, el escuadrón lo marcó como falso positivo y continuó su camino. El Proyecto Horizonte exhaló mientras los taladros se alejaban como nubarrones distantes. Sin embargo, la supervivencia no les dio descanso. El tráfico de la red se disparó después del eclipse, familias atrapadas en campos de detención, amputados que necesitaban prótesis, periodistas que contrabandeaban pruebas en video de jaulas abarrotadas. Cada nueva carga ponía a prueba los arcos nervados del túnel y los nervios frágiles del equipo. Lucía racionaba las bombonas de oxígeno con el miedo de un jugador, Omar reforzaba las fallas con varillas recuperadas, unidas mediante arcos de soldadura que pintaban constelaciones fantasmales en las paredes de piedra caliza. Arriba, el presidente Trump recorrió el comando sectorial flanqueado por cámaras y el nuevo icono de su ofensiva, un dron excavador de piel plateada, adornado con un rayo de chaslo rojo, blanco y azul. La mejor tecnología, presumió, apoyando una mano en el casco. Elon dice que esta belleza puede olfatear una tusa a 15 metros. Musk, transmitido por un monitor gigante desde Cabo Cañaveral, sonrió y añadió, perfora 3 veces más rápido que una tripulación humana y transmite telemetría lidar completa a Starlink. Mapearemos cada madriguera para el día del trabajo. Los drones despegaron en parejas, apodados a hueso y martillo. Atravesaron el yeso como ángeles dentados, desenrollando nervios de fibra óptica tras ellos. Heawen accedió a la conexión de Starlink mediante una puerta trasera de software dejada por un contratista compasivo de SpaceX, pero cada paquete que interceptaba consumía el ancho de banda que necesitaban sus scripts de suplantación. Reescribió el código en sprints de 20 minutos, con los dedos en carne viva y los ojos enrojecidos por el rojo del sueño. En su portátil, una sola línea parpadeaba: si nos ven,
los vemos primero. Una semana después, Hound se desvió de su cuadrícula de reconocimiento. La heurística a bordo detectó una anomalía térmica, el calor residual del soplete de la noche anterior. En el remolque de mando, el pulso del mayor Reed se disparó. Superpuso imágenes sísmicas a la telemetría del dron. Las líneas convergieron en un cuadrado de matorral desértico no más grande que una cancha de tenis. Reed ordenó a Amer que flanqueara y triangulara. Bajo tierra, Omar sintió temblar la roca madre, una vibración extraña, constante, mecánica, penetrante. Ali ya pegó la oreja a la pared calcárea. El zumbido resonó como el taladro de un dentista multiplicado por 1000. Máquina entrante, susurró. No es nuestra. Activaron el protocolo Ember, silenciar todas las herramientas eléctricas, bajar la temperatura ambiente para enmascarar la floración térmica, redirigir las comunicaciones a modo ráfaga de banda baja. Mateo apagó todos los LED, los túneles se hundieron en la oscuridad, salvo los diales de radio en las pulseras. El silencio se hizo más denso hasta que incluso los latidos del corazón se sintieron traicioneros. Amer perforó a una profundidad de 10 metros y se detuvo. Su sonar dibujó una oquedad a menos de 6 metros, sin embargo, la cavidad imitaba la dispersión acústica de las bolsas kársticas, común en los antiguos mapas topográficos. Reed dudó, una perforación errónea y un derrumbe podrían tragarse millones en hardware. Pidió confirmación a Hound. Hiawen aprovechó la demora. Introdujo un fragmento de malware, con nombre en código Doberman, en el canal de actualización de Hound. El código invirtió las matrices de profundidad del lidar, haciendo que la roca sólida pareciera vacía y el vacío, granito. Hound viró hacia el sur, emitiendo alarmas fantasmas sobre una caverna extensa. Reed maldijo, se redistribuyó y perdió 3 horas cruciales mientras sus drones perseguían ecos. En esas 3 horas, la tripulación de Aliyah gestó un milagro. Lucía inyectó nitrógeno comprimido para congelar la humedad de la piedra caliza circundante. Omar colocó anillos de termita de bajo rendimiento en forma de media luna, y Mateo los detonó a intervalos precisos, derrumbando un callejón sin salida de sacrificio. Toneladas de escombros se asentaron en un pozo señuelo perfecto, el bache más caro del mundo. Cuando Amer finalmente lo abrió una tumba de piedra fracturada. La foto de la victoria de Reed solo mostraba polvo pulverizado. La fuga impulsó a Geraisen, pero el coste fue tiempo. Las reparaciones ralentizaron el rendimiento, todos los plazos se retrasaron. El día de la independencia, mientras los fuegos artificiales gemían sobre los suburbios cerrados, el raspador de datos de Hiawen captó un boletín cifrado. Centinela Profundo recibiría un batallón móvil de respuesta rápida equipado con resonadores sónicos portátiles, equipo capaz de escanear un radio de 400 metros en minutos. Una vez desplegado, el sigilo se convertiría en aritmética, y la aritmética favorecía al Estado. Aliyah convocó un consejo bajo el congelador de la linterna de la casa de seguridad. El sudor perlaba las válvulas de las tuberías, los mosquitos de arena danzaban en los halos de las linternas. No podemos escapar del sonar, dijo. Tenemos que cambiar el mapa. Mateo desplegó un nuevo plano, una bifurcación improvisada. En lugar de una arteria hacia el norte, excavarían 2 ramales hacia el oeste, rumbo a los acueductos del Río Grande, para luego emerger a través de alcantarillas de mantenimiento dentro de los muros. Ahora sacaremos a la gente, dijo. Vaciaremos los bloques de detención, incendiaremos los servidores de datos, no les dejaremos nada donde encerrar. La propuesta parecía menos contrabando que guerra abierta. Las miradas se cruzaron bajo la vacilante luz de las linternas, un terror tácito les tensó la espalda, pero nadie se negó. A esta táctica la llamaron fase Fénix. La construcción comenzó de inmediato, pero la suerte juega con doble filo. 2 noches después, mientras Mateo calibraba el ángulo del orificio de un piloto, se percibieron vibraciones, una cadencia de botas en el pasillo trasero. Lucía giró, con la linterna encendida. Recortada en el polvo, se veía la silueta de un adolescente agarrando un teléfono satelital y una máscara de respiración. Articuló lo siento y corrió de vuelta al sector Dauda. Segundos después, el túnel tras él vomitó luz blanca, tubos de destello lanzados por soldados de respuesta rápida a través de un mamparo recién abierto.
El caos estalló. Lucía arrastró al chico para ponerlo a cubierto, Omar lanzó granadas de humo modificadas con virutas de cobre que brillaban fundidas, alterando la óptica térmica. Pero la brecha cortaba el eje principal de su única salida occidental. Los rifles automáticos rugieron, los rebotes silbaron contra las costillas de acero. Ali ya sintió que una bala le arrancaba la tela de la manga antes de hundirse en la arena. Jia Wen colocó una tira de cable detonante en el panel de control de la impresora industrial, cargada con brocas de carburo de repuesto y 130 kilos de tungsteno en polvo. «Copia de seguridad de los datos y corre», gritó. Mateo dudó, la impresora era su salvavidas, pero una segunda ráfaga destrozó la carcasa. Armó la carga. Salieron corriendo. La explosión rugió como un horno en plena ebullición. Una onda expansiva atravesó los pilares de soporte, derrumbando 20 metros de túnel y a los soldados que se encontraban en su interior. El polvo se alzaba, sofocando la luz y amortiguando los gritos. Geraisen escapó por un estrecho conducto de ventilación de apenas 1 metro de altura, con los codos y las rodillas en carne viva contra la piedra caliza irregular. Tras ellos, el fuego danzaba naranja en el vacío. Salieron horas después al silencio de la casa de seguridad Lantern. El agotamiento marcaba las mejillas de Lucía, Jia Wen tosía polvo salpicado de sangre, Mateo se quedaba mirando sus nudillos ennegrecidos, que no dejaban de temblar. El adolescente, Miguel, admitió entre lágrimas que lo habían pillado robando frijoles enlatados, los agentes le ofrecieron la libertad a cambio de una radiobaliza. La traición pesaba menos que el hecho de que él también era un niño perdido en una jaula de paredes. Lucía le curó el tobillo torcido de todos modos. La noticia del enfrentamiento llegó a los medios estatales al amanecer, túneles terroristas neutralizados, el presidente Trump elogia la valiente respuesta. Prometió $1.000 millones adicionales para drones cazadores de túneles y elogió las máquinas de Elon Musk como ingenio estadounidense imparable. Las acciones de Caterpillar y Tesla se dispararon un 6% antes del mediodía. La impresora de Geraisen quedó en ruinas fundidas, y con ella, su capacidad de producción en masa. Ali ya reunió al equipo bajo un techo de 2x4 que crujían. «Hemos perdido máquinas», dijo con la voz entrecortada. «Lo que no hemos perdido es el conocimiento de los mapas ni la voluntad de terminar Phoenix». Abrió una bolsa de discos duros de contrabando, planos del centro de detención, listas de patrullaje, frecuencias de resonancia de los nuevos escáneres sónicos. Los túneles pasan a un segundo plano. La verdadera batalla es la información. Quemamos la jaula con datos. El plan varió, Jia Wen secuestraría las estaciones terrestres de Starlink para publicar registros clasificados de detenidos en todas las cadenas de bloques públicas, Mateo y Omar pasarían de la perforación al sabotaje, instalarían amortiguadores de resonancia en los escáneres Deep Sentinel y les enviarían ecos de ruido blanco hasta que el sonar sonara como lluvia. Lucía reunió a médicos de las celdas de Médicos Sin Fronteras, que hacía tiempo que estaban bajo tierra. La esperanza creció. La última semana de julio se convirtió en una ráfaga de furia. Sabueso y Martillo, ambos remendados tras el fiasco del señuelo, convergieron al norte de las cruces para validar un conjunto de vacíos magnéticos. Las máquinas de eco de Jia Wen se aseguraron de que vieran exactamente lo que ella buscaba, una cuadrícula perfecta de huecos sospechosos que pedían ser excavados. Reed redistribuyó a la mitad de su batallón, dejando el megacomplejo de detención de socorro bajo mínima vigilancia, precisamente donde la fase Fénix se alzaría. La noche anterior al ataque, Ali ya recorrió con la punta del dedo las paredes del túnel marcadas por la metralla y el hollín. Pensó en Esteban, en la disculpa temblorosa de Miguel, en sus padres despertando al otro lado del mundo, seguros de que ella seguía siendo una estudiante, no una insurgente. Susurró una oración en árabe, versos medio olvidados sobre caminos a través de mares y muros que caen al son de las trompetas. El atardecer pintó el desierto de cobre fundido. Los equipos revisaron arneses, sincronizaron relojes y cargaron granadas EMP rescatadas de detonadores de minas a cielo abierto. Ali ya se prendió un broche de mariposa monarca desgastado en el cuello, un fragmento de un mural de su primer día en Estados Unidos. Miró a cada camarada a los ojos. Mañana, dijo, la pared aprenderá cómo se sienten las alas.
Descendieron al silencio, iluminados únicamente por luces fluorescentes, y desaparecieron como fantasmas llamados a casa por el trueno. La noche se deslizó hacia la mañana como si el desierto mismo contuviera la respiración. En lo alto, los satélites Starlink marcaban el tiempo en el cielo negro como los segundos silenciosos de un reloj de pulsera cósmico, cada uno un espejo del gran diseño de Elon Musk, y esta noche cada uno serviría como faro frente a sus máquinas más nuevas. A las 0400, la voz de Aliyah susurró a través de micrófonos de conducción ósea. Ignición Phoenix. 3 palabras, suaves como la arena, que resonaron en un entramado de alcantarillas abandonadas, tuberías de drenaje y perforaciones de piedra caliza que ahora formaban un sistema de circulación para la rebelión. Hia-Wen yacía boca abajo en una caseta de fibra óptica sin identificar al oeste de Socorro, con su portátil en equilibrio sobre una bobina de cable polvoriento. Su paquete de malware se hacía pasar por un parche de firmware rutinario para la estación terrestre Canaan de Starlink, pero el verdadero motor del código era un detonador. Una vez activado, cada registro de detenido, transcripción de vigilancia y memorando interno etiquetado como alto secreto, Deep Sentinel se replicaría en cadenas de bloques públicas antes de que los administradores de sistemas federales pudieran arrancar un solo cable. A una milla al este, Omar y Mateo se arrastraron bajo una maraña de tuberías principales que alimentaban el megacomplejo. Untaron cada tubería con una pasta viscosa de hierro en polvo y cloruro férrico, un coro químico que generaría interferencias en los nuevos resonadores sónicos. Sobre ellos, las plataformas Caterpillar retumbaban, transportando cajas con logotipos del DHS estampados y rayos de Tesla. Mateo acarició la parte inferior de una caja con un guantelete forrado de imanes, reajustando la calibración de la brújula del dron un solo grado cruel. El enemigo seguiría oyendo ecos, pero nunca donde estaban realmente. Lucía guiaba una caravana de médicos a través de un conducto de mantenimiento, lo suficientemente grande como para que solo un hombre encorvado pudiera pasar. Enfundado sobre su pecho, llevaba 2 botes de lodo EMP en aerosol. Una sola ráfaga provocaría un cortocircuito en todos los grilletes FIT del tobillo dentro del cuartel de detención. En su bolsillo, guardaba la placa de identificación doblada de Miguel, con el pelo cortado al ras por las tijeras de túnel. Ahora caminaba de frente, con los ojos ya no húmedos de culpa, sino con una determinación agudizada. A las 0500, la cortina de hierro de Trump resplandecía rosada bajo las primeras luces del amanecer. El muro se alzaba allí 20 metros, blindado con paneles reciclados de Tesla Cybertruck, una empresa conjunta que había duplicado el precio de las acciones de ambas compañías el día que Musk lo bautizó como Armor for America. Las torres de vigilancia proyectaban rayos lidar como reflectores de faros sobre la arena. Al este, un segmento reflejado captaba el amanecer y lo proyectaba como una cuchilla segadora, la distracción perfecta. Aliyah y un equipo de escaladores emergieron de la boca de un túnel de menos de 60 centímetros de altura, ocultos bajo un montón de chatarra de ferrocarril. Llevaban exoesqueletos militares recuperados en una subasta y reconstruidos por estudiantes que abandonaron sus estudios universitarios. Con cada salto silencioso, escalaban las costillas de servicio soldadas al interior de la pared. En la cima, vio, por un instante, el horizonte, una llanura ocre, moteada de mezquite y la delgada línea plateada de la Interestatal 25. La libertad parecía tan poco dramática que podría haber sido una postal. Colocó el primero de los 3 anclajes de la tirolesa, Lucía, abajo, preparó un rollo de cable de fibra de carbono, lo suficientemente resistente como para transportar 90 kilos a 80 kilómetros por hora. Esa noche, los refugiados no se arrastrarían, sino que volarían. La brecha. Todo empezó con música, como suele ocurrir con las revoluciones. El guión de Hia-Wen activó el sistema de megafonía de la detención, interceptando un viejo cable de audio separado que los ingenieros de red habían olvidado. De los altavoces polvorientos del techo brotó Sam Cooke: un cambio llegará. Los guardias se detuvieron, confundidos, algunos sonrieron con sorna ante el anacronismo, otros simplemente pusieron los ojos en blanco. Ganó exactamente 11 segundos, tiempo para que Miguel se deslizara desde un carrito de lino y lanzara una granada EMP contra la cabina de control central. Chispas blanquiazules crepitaron, las pantallas se apagaron,
las cerraduras automáticas se abrieron con un golpe seco. Las puertas de la celda se abrieron como puños al abrirse. Los médicos de Lucía arrearon a las familias en formación, 200 personas, con los grilletes en los tobillos inertes y el corazón acelerado. En ese momento, los focos se apagaron mientras los amortiguadores de resonancia de Mateo alimentaban con ruido blanco los sensores principales del interruptor. En ese instante, las cámaras nocturnas de todas las torres creyeron que aún era de madrugada y las alarmas se apagaron. La tirolesa de Aliyah gimió con la primera carga, una abuela aferrada a un Corán desgastado, un niño con piezas de Lego cosidas en su abrigo. Desaparecieron pendiente abajo hacia la salida del acueducto, donde Omar había reforzado la boca del túnel, eco. Cada 20 segundos, otra figura se deslizaba por el aire desolado, siluetas doradas por el sol naciente. El remolque de mando del mayor Salas Reed parpadeó en rojo a las 5:14. Las señales principales estaban desconectadas, los conjuntos biométricos cuánticos estaban a cero, los sensores de movimiento emitían una estática chisporroteante. Accionó un interruptor de emergencia, poniendo a Hound y a Mer en estado de alerta inmediata. Los drones excavadores aceleraban sus turbinas, con sus conos frontales brillando cerúleos. Los grupos de pilotos automáticos Tesla redirigieron las rutas de vuelo hacia la pasarela interior del muro, donde los mapas de calor ahora brillaban como fuegos artificiales. Pero Jiawen dominaba esos mapas. Su fragmento de Doberman invertía los gradientes de color, los refugiados parecían frescos como la sombra del desierto, las patrullas de guardia brillaban como mechas de magnesio. Reed envió escuadrones directamente hacia sus fantasmas y luego maldijo el código fantasma que destrozaba sus sensores. Ordenó a los drones que salieran a la superficie y atacaran manualmente. El martillo surgió primero de la subrasante, levantando polvo. Su antorcha de plasma rugió al atravesar los soportes de las vigas, solo para caer en un socavón artificial que Mateo había salado con ácido antes del amanecer. Hound emergió segundos después, pero la pasta férrica de Omar alteró su sonar terrestre, la máquina giró, registrando mal la distancia a los montantes de la pared, y se estrelló de bruces contra una viga de acero. Chispas chirriaron. $2 millones de promesas de Silicon Valley murieron gorgoteando en polvo de cloro. Reed tecleó pánico. En lo alto, los indicadores bursátiles de Nueva York reaccionaron en tiempo real, Tesla bajó 7 puntos, Caterpillar 4. Los analistas de los programas matutinos pronto lo llamarían una doble caída del optimismo tecnológico en arenas movedizas insurgentes. En el desierto, las cifras se tradujeron en litio fundido y un zumbido. La inundación de datos. La transacción de blockchain N-278-229-044 se propagó a las 0520. Su carga útil, 21 gigabytes de registros de detenidos, informes de negligencia médica, reconocimientos faciales sin editar, 2 memorandos firmados que ordenaban la transferencia de cuotas de exceso de existencias de centros de asilo a granjas de trabajo recién privatizadas. En menos de un minuto, aparecieron espejos en cada nodo descentralizado. Una madre en Michigan, navegando por internet antes de ir a trabajar, vio la foto de su sobrino en tendencia bajo la etiqueta almohadilla Iron Cage Files. Al mediodía, los estudiantes de secundaria en Seúl remezclaron los documentos para crear anuncios en TikTok. Al anochecer, los parlamentos europeos exigieron sanciones. Cuando el equipo de Aliyah terminó la evacuación del número 93, la segunda oleada de Reed finalmente llegó al patio interior. No se encontraron con el caos, sino con una unidad ensordecedora. Los detenidos se apiñaban hombro con hombro, coreando «Abran el muro» en 7 idiomas. Un oficial levantó un megáfono, una botella de agua de plástico se arqueó, entonces, alguien, nadie se pondría de acuerdo sobre quién, disparó un tiro de advertencia. Los ecos se convirtieron en gritos. Los médicos de Lucía acudieron en masa, formando barricadas con camillas y mantas balísticas. El muro se convirtió en un cañón de sonido, Sam Cooke seguía canturreando desde un altavoz medio muerto, los rifles ladraban, los niños gemían, el propio acero del muro resonaba como un gong congelado. Por el comunicador, Omar gruñó, se nos acabó el tiempo. Aliyah descendió por una última escalera, con las botas golpeando el polvo junto a Reyes, un soldador sindical que había reorientado su vida para forjar varillas de refuerzo en los túneles.
Él le puso un saco en las manos, explosivos plásticos moldeados alrededor de un sensor de profundidad Caterpillar arrancado de una plataforma semienterrada. Vuela la puerta. No pueden dispararnos a todos si nos dispersamos. En sus ojos ella vio el frágil cálculo del martirio. Reprimió la carga. Nos dispersamos, ellos cazan, susurró con la voz quebrada, pero si transmitimos, no pueden esconderse. Señaló la antena parabólica de microondas de la torre de vigilancia, una araña preñada de ancho de banda. Les damos la vuelta a los ojos. Reyes asintió con los labios apretados. Juntos, Mateo y ellos subieron la escalera de mantenimiento, ronda tras ronda estrecha, mientras las balas rebotaban en la malla de la jaula inferior. En la cima, arrancaron el panel de la antena y empalmaron el disco de Jiagüen directamente al haz. La arteria de datos de la torre emitió 1500 transmisiones en vivo, mapas de túneles, informes de corrupción, escaneos faciales de agentes fuera de servicio recopilando información privada. En 30 segundos, Almohadilla Wall-E se convirtió en tendencia mundial. Las pantallas en Times Square parpadeaban, los pasajeros miraban fijamente como soñadores que despiertan en la pesadilla de alguien más. Las granadas de bengalas volaban en arco sobre sus cabezas, mientras los soldados indicaban apoyo aéreo, pero en ese mismo instante digital, la FAA inmovilizó drones en 3 estados a la espera de anomalías de ciberseguridad. Jiagüen, enterrada en su caseta, sonrió con picardía y borró sus huellas línea por línea. Dominó. El comando de Fort Bliss recibió órdenes de reubicar las columnas antidisturbios hacia el sur por la Interestatal 10. A 90 kilómetros de El Paso, se toparon con barricadas móviles, camioneros estacionaron camiones de 18 ruedas uno contra el otro, alegando problemas con el motor. Sus cámaras de tablero transmitían en vivo en pantalla dividida el éxodo de los túneles, una autopista digital de solidaridad. En un centro ferroviario de Tucson, los operadores desviaron vagones de carga hacia una barricada improvisada. Alguien publicó un meme de excavadoras Caterpillar formando una carita feliz con la leyenda "Tus paredes son lindas". Wall Street perdió capital, las juntas directivas de telecomunicaciones pospusieron sus reuniones trimestrales, una demanda de un accionista de Tesla se difundió en miles de canales de Discord. Elon Musk tuiteó una sola palabra, investigando, y luego guardó un silencio inusual mientras los ingenieros le enviaban fotos de los restos carbonizados de los drones. Trump subió al podio a las 9 de la mañana, hora del este, con las luces naranjas dibujando sombras más profundas bajo sus ojos. Declaró a los tuneladores terroristas, calificó las filtraciones de operación psicológica extranjera y prometió despellejar a los traidores tecnológicos. Fotos de Reuters lo captaron agarrando el podio con tanta fuerza que sus nudillos parecían tallados en tiza. Pero los mercados perciben el sudor como los meteoritos perciben la gravedad. Dentro de la casa de seguridad linterna, refugiados exhaustos se desplomaban contra las paredes cuyo polvo aún vibraba por los bombardeos distantes. Lucía cosió la mejilla de una niña donde el hormigón desprendido dejó una media luna. Miguel repartía barras de raciones con el sello de Ayuda Humanitaria Canadá, contrabandeadas hacia el sur a través de redes que ahora tenían nombres: Aurora Line en Arizona, Coyote Cable en Nuevo México, Horizon Phase North en Colorado. Ali ya se desplomó contra un barril de agua. Su prendedor de monarca estaba chamuscado, con un ala ennegrecida. Sin embargo, en ese hollín, sintió algo salvaje y alado que aún latía. Phoenix, ya no somos solo nosotros, dijo Mateo con la voz entrecortada. Somos todos los que reenviaron un documento, bloquearon una carretera o lanzaron un dron a una zanja. Se permitió una sonrisa forzada. Bien. Porque el muro sigue en pie, y vamos a necesitar un ejército para derribar lo que queda. Jiagüen interrumpió por el comunicador, con la estática cargada de adrenalina. Atención. El DHS está realizando barridos térmicos satelitales en medio estado. Tenemos unas 12 horas antes de que localicen todas las entradas de los túneles. Omar desplegó una lámina topográfica cubierta de polvo. Entonces no esperamos a que nos encuentren. Detonamos la jaula desde dentro. Derribamos 3 pilones de soporte clave cerca de la derivación de la presa del río Colorado. Todo el segmento occidental se pliega como una silla de camping barata.
Lucía la miró fijamente, con miedo y determinación a partes iguales. Hablas de una brecha tan grande como para que pase un ejército. O hacer una marcha, dijo Omar. Aliyah miró el mapa y vio fallas como fracturas en un hueso viejo. Pensó en el horizonte destrozado de Alepo, en el cuerpo de Esteban encajado entre las costillas del túnel, en las familias que esta noche se erguían sobre el hormigón desnudo saboreando el primer sorbo de cielo. Cada muro, comprendió, era solo un andamiaje temporal alrededor del miedo, hasta que alguien pateara con la fuerza suficiente. Así que pateamos, susurró. Por primera vez en meses, reinó el silencio, no el silencio del terror, sino la quietud cargada de significado que precede a la tormenta que reconoce su propio trueno. Se enderezó y se sacudió la caliza de las palmas. Nos dividimos, Jiagüen, apague sus redes térmicas. Lucía, prepare corredores de evacuación por el sector Bravo. Omar, prepare cargas. Mateo, coloque señuelos por todas partes para que no sepan qué camino tomar. Derribamos el muro al amanecer. Miguel avanzó cojeando, con la cara aún llena de arenilla. ¿Y cuándo se disipe el polvo? Aliyah sostuvo su mirada. Entonces seguiremos avanzando. Hasta que no quede ningún muro tras el cual escondernos. Más allá de la boca del túnel, el viento del desierto había cambiado. Traía bocinas lejanas, goma contra el asfalto, el rugido sordo de miles de personas moviéndose contra algo enorme. Un sonido parecido al de las olas del océano contra una presa de espejos. Fast Phoenix ahora tenía una segunda vida, Fast Thunder. La noche del desierto absorbía el calor del día anterior y exhalaba un frío que recordaba a una profecía. En el refugio, los cables de la linterna zumbaban débilmente, la única iluminación era el resplandor ámbar de las linternas de batería que pintaban cada rostro con la misma tensa determinación. Tenían menos de 8 horas para forjar un imperio sobre su propia columna vertebral, y cada segundo corría como un pistón hidráulico de oruga listo para cortar. El plan de Aliyah se desplegó sobre una mesa de contrachapado cubierta de garrafas de agua sudorosas. 3 pilones de soporte principales anclaban el segmento occidental de la cortina de hierro de Trump, en paralelo a la derivación de la presa del río Colorado. Esos pilones, P7, P8 y P9, eran columnas huecas de acero de 18 metros de diámetro, rellenas de jaulas de varillas de refuerzo y hormigón de alta densidad. Durante la construcción, los contratistas habían recortado costes recubriendo cada una con carcasas de baterías Tesla recicladas, promocionadas como ecorefuerzo. Esa noche, ese truco publicitario se convertiría en su talón de Aquiles. Las células de litio, sometidas a temperaturas extremas, se comportaban menos como soporte y más como petardos subterráneos. Las cargas de Omar desencadenarían una cascada térmica descontrolada. El muro se fracturaría a lo largo de los cortes premarcados que se añadieron al soldar las carcasas de las baterías. La brecha sería menos una explosión y más una implosión controlada, plegándose hacia adentro de modo que los escombros cayeran hacia el lado estadounidense, simbólico, catastrófico, televisado desde todos los ángulos. Mateo y Reyes reunieron las cargas huecas, módulos de termita anidados alrededor de detonadores C6 con gel y envueltos en papel de aluminio recuperado de fuselajes de drones Tesla. Cada uno pesaba tanto como un alumno de 5º grado y podía vaporizar acero más grueso que la puerta de una bóveda de banco. Lucía distribuyó máscaras de respiración, inyectores de epinefrina y vendajes para quemaduras de 10 minutos. Jiagüen, encorvada sobre 3 portátiles, instruyó a su equipo de programadores fantasma por radio cifrada sobre protocolos de apagón. Secuestrarían las estaciones terrestres de Starlink Terra, Lambda y Sigma, para luego inundar las redes térmicas aéreas con un apagón infrarrojo que haría brillar todo el corredor del río Colorado como una hoguera vacía. Ningún ojo en el cielo vería que Pixel ocultaba el verdadero infierno hasta que fuera demasiado tarde. Afuera, el desierto retumbaba con la incesante coreografía de los aliados. Las plataformas destellan sus faros en Morse, marcando carriles seguros temporales para los convoys de evacuación. Una hilera de 18 ambulancias de reemplazo se mantuvo a 48 kilómetros de distancia, con las sirenas encendidas y los interiores desmantelados para transportar más cadáveres, y la brecha se convertía en una estampida de civiles. En el lado mexicano,
Las comunidades encendieron hogueras a lo largo de la cresta, una antigua cadena de faros resucitada, anunciando a los observadores a ambos lados del muro que algo irreversible se avecinaba. Aliyah, Omar, Mateo y Reyes descendieron por el túnel Eco, con el equipo resonando suavemente en sus desgastadas mochilas. Miguel insistió en el punto a pesar de su cojera. Su reflejo revoloteó sobre la roca negra como el sudor, una silueta que cargaba con la culpa y su redención. 3 kilómetros más adelante, el túnel se bifurcó, el ramal izquierdo descendía hacia el lecho del río, el derecho hacia los cimientos de P7. Se separaron contando hasta 3 en voz baja, con los comunicadores enganchados a las placas pectorales para acortar los cables que pudieran engancharse. Cada respiración humeaba en el frío. Por encima de ellos, el comando Deep Sentinel se agitaba. El mayor Salas Reed, con los ojos llenos de lágrimas por el insomnio y los titulares gritando almohadilla Wall Leax, caminaba de un lado a otro bajo fluorescentes que parpadeaban como convicciones erróneas. Elon Musk acababa de terminar una breve videoconferencia, con la voz afilada por la furia, porque 2 prototipos de drones ahora yacían destrozados en polvo. Prometió un nuevo regalo, un GEONOS experimental, un radar de IA construido por Tesla que olfateaba discrepancias en resonancia magnética como tiburones olfatean sangre. Reed vio cómo el dispositivo se descargaba de un Chinook, todo aletas y antenas cromadas. Rezó para que le diera una victoria antes de que la paciencia de Washington se evaporara. En las noticias por cable, los expertos repitieron una filtración de la Casa Blanca. Trump contempló invocar cláusulas de emergencia para nacionalizar las plataformas sociales de propiedad extranjera que transmitían las filtraciones. Los mercados se estremecieron, Tesla cayó otros 4 puntos, Caterpillar subió gracias a la especulación sobre los contratos de defensa. Mientras los generales pronosticaban, Huawei se adentró en Starlink. Su código, indicativo orquídea negra, se adhería a los paquetes de mantenimiento legítimos, se conectaba a la diminuta rutina de descifrado universal del firmware y se desplegaba como una flor bajo la luz ultravioleta. 3 estaciones terrestres se reiniciaron con gracia justo cuando la constelación orbital pasaba sobre ellas. Sus conjuntos de sensores parpadearon y devolvieron basura, un océano homogéneo de calor blanco que cubría la mitad del estado. Los operadores de Reed parpadearon ante los termógrafos que parecían cintas de casete vírgenes y maldijeron. A nivel del suelo, la escotilla de servicio del P7 se alzaba imponente, semienterrada tras un terraplén decorativo de granito rojo triturado. Omar se arrodilló, recorriendo con los dedos las soldaduras de la escotilla, y luego sacó una punta de plasma de su cinturón. Un siseo de argón, un destello azul, chispas que se desplazaban como nieve estática. 5 minutos después, el panel se abrió. En el interior, el estómago hueco del pilono se extendía hacia la oscuridad, salpicado de rejillas de ladrillos de litio. Reyes pasó las cargas, Miguel se las entregó a Omar, quien colocó anclajes magnéticos en cada quinto anillo de ladrillos. Mateo conectó el último de la serie, señalando con la cabeza el cronómetro, 35 minutos. Suficiente. 2 crestas al este, Aliyah y un segundo equipo se adentraron bajo la parte inferior monolítica del Tinan, donde el revestimiento de la batería era más delgado. Colocó 3 salchichas de termita, aplicó iniciadores de epoxi y dijo en voz alta lo que Esteban una vez susurró, avanzando. La frase se sintió como una huella grabada a fuego en cada decisión desde entonces. Lucía, manejando un monitor de campo desde la salida de una alcantarilla, sintió que se le erizaba el vello de los brazos exactamente a las 03:59 cuando su escáner registró nuevas frecuencias. Atención, siseó. GEONOS acaba de emitir un pitido, vectorizando de este a oeste. Huawei gruñó suaves maldiciones en ruso. Desvió los conjuntos de alerta blanca, formando puntos estroboscópicos en el mapa de calor para simular movimiento. Durante 7 minutos, el dron olfateó ilusiones, su algoritmo oscilando entre soluciones contradictorias como una brújula en el norte magnético. Reed, rastreando desde su remolque, golpeó la consola. En algún lugar, un técnico susurró desbordamiento de recursión del sistema, lo que, en lenguaje sencillo, significaba que la máquina más inteligente del desierto acababa de acorralarse. Los cronómetros parpadearon en ámbar AT 60.
Omar sacó un walkie-talkie destartalado que había pertenecido a un guardia de AS que se había convertido en simpatizante. «Listos», susurró. «Phoenix está de pie». La fila crepitó. Sobre ellos, comenzaron los fuegos artificiales con bengalas de pistola que recorrieron las torres. Guardias en alerta tras avistar un convoy de faros apuntando deliberadamente como una diana brillante hacia P8. Pero el convoy era un señuelo, una falange de camiones mineros autónomos que el software de cosechadoras de huertos de Mateo había reutilizado. Sus rugidos diésel atrajeron todas las cámaras, todos los reflectores de las torres, toda la atención. Reed ordenó fuego real. El capitán de la guardia Young dudó. Las reglas de combate prohibían disparar a vehículos con bandera blanca. Reed gritó y cortó la transmisión. Los jóvenes soldados miraban fijamente los monitores donde los camiones seguían avanzando, enormes siluetas de Caterpillar coronando las dunas como ballenas de acero. Aliyah respiró aire polvoriento y almizclado y observó cómo la cuenta regresiva se reducía a menos de 30 segundos. Tras ella, el río susurraba, indiferente a las paredes. Miguel estaba a su lado, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de adrenalina. 20 segundos. La cuenta de Twitter de Trump estalló con demandas en mayúsculas de dominio total de la frontera. Escribía desde la sala de situación mientras sus asesores intentaban explicar que sus monitores estaban a ciegas, todos los satélites mostraban nieve. Elon Musk envió un último mensaje cifrado a Reed: reiniciar el dron. Reinicio completo. Reed lo hizo. El Geonos giró hacia abajo, luego hacia arriba, y en ese milisegundo su caché se purgó, la pantalla se borró brevemente, revelando puntos calientes exactamente donde el equipo de Mateo se arrodilló con los temporizadores parpadeando en rojo. El grito de Reed estaba a punto de formarse cuando... 0. La luz estalló sin sonido. Las lanzas de termita cegaron las rejillas de litio, las cadenas de calor desbocadas incendiaron las células en una violenta floración exotérmica. La caja torácica de P7 se deformó primero, expandiéndose y luego plegándose como pétalos en un lapso de tiempo. A 200 metros de distancia, P8 lo siguió, con sus articulaciones rugiendo antes de que un colapso en acordeón estrellara el acero contra la arena. P9, sembrado más profundamente por la propia Aliyah, sufrió una detonación subterránea, el suelo se elevó y el pilono se hundió en su propia huella como un alfil tragado por el tablero de ajedrez. Un instante después, el telón de acero occidental se inclinó. Las costuras chirriaron, los paneles del cibercamión reventaron remaches como una lluvia de balas. El muro, 2 metros de retórica, aranceles, ofertas de Caterpillar y aleaciones de Tesla, se estremeció, se dobló y se rompió. Una avalancha de metal espejado se precipitó hacia el oeste, formando un geyser de polvo como si el planeta exhalara. Las ondas de choque recorrieron el valle, las cúpulas de radar se derrumbaron, los drones cayeron del cielo como insectos dispersos. Un rugido recorrió el río, rebotó en los acantilados del cañón y siguió resonando, un trueno de locomotora que anunciaba el fin de un capítulo. Lucía indicó los pasillos de evacuación. Las familias corrían por el hueco, las sombras se filtraban entre las columnas de vapor y los puntales derrumbados. Los médicos guiaban sillas de ruedas sobre el asfalto agrietado, los niños gritaban encantados, aterrorizados. Un viejo trompetista mariachi levantó una trompeta destartalada y tocó 3 notas irregulares que surcaron el caos como un desafío a la historia. Helicópteros de medios de comunicación se alinearon, cámaras absorbiendo la luz del día, la brecha se transmitió en vivo en minutos, almohadilla Wolf-Al, almohadilla Phoenix Sander dominaron todas las pantallas que no estaban ya cubiertas por acero desplomándose. Wall Street suspendió sus operaciones 2 veces en una sola hora, Tesla se desplomó, Caterpillar se balanceó. Los bufetes de abogados especializados en inmigración colapsaron sus sitios web debido a la avalancha de tráfico. En Washington, la puerta del despacho oval estaba entreabierta, Trump observaba las transmisiones que mostraban su emblemático muro, que desangraba tanto a refugiados como a ciudadanos locales. Culpó a Musk, al Departamento de Seguridad Nacional, a la tecnología traidora, a los demócratas, a los huracanes y a un complot del Vaticano en una diatriba de 10 minutos captada por un micrófono abierto. Los líderes del Congreso iniciaron caucus a puerta cerrada sobre las disposiciones de competencia de emergencia.
Los periodistas afuera escucharon la palabra renuncia susurrada con incredulidad, generalmente reservada para los eclipses solares. En lo profundo del desierto, Omar trepó entre escombros humeantes para liberar a un soldado atrapado bajo una varilla retorcida. La visera del hombre se hizo añicos, sus ojos estaban abiertos, no por odio, sino por la confusión. Omar apretó los dientes y se arrancó el metal de la pierna. El soldado graznó, ¿por qué? Omar respondió, porque los muros convierten a los vecinos en fantasmas. Dejó un torniquete, le puso la radio en la mano y echó a correr. El polvo rojo se arremolinaba. Ali ya estaba de pie sobre una losa que solía ser Pinan, con su pin de monarca reluciendo como carbón. A su lado, Miguel observaba el hueco, las lágrimas abriéndose camino a través del hollín. Pensó en los arcos bombardeados de Alepo, en los túneles donde el amor aprendió a susurrar. Ahora allí estaba su opuesto, un cielo demasiado ancho para jaulas. Las unidades de comunicación se llenaron de parloteo, convoys de camioneros ya transportando familias al norte, residencias universitarias abriendo habitaciones, iglesias abriendo puertas de par en par. Jiagüen secuestró una valla publicitaria de Times Square y transmitió en vivo un recuento de evacuados. Las cifras subían como un tablero de cotizaciones de esperanza. Los activistas superpusieron una cita de Kooke: ha tardado mucho en llegar, pero el cambio llegará. Y, sin embargo, las sirenas se oían a lo lejos. Brigadas blindadas de la Guardia Nacional partieron de Fort Bliss siguiendo órdenes presidenciales de contención total. Elon Musk, recién citado, tuiteó crípticamente sobre la neutralidad de la infraestructura civil mientras los ingenieros de Tesla bloqueaban el acceso a los servidores del piloto automático, negándose a que los zumbees se conectaran a sus redes. Los titanes tecnológicos se dividieron en facciones de la noche a la mañana. Algunos prometieron plataformas abiertas, otros se fortificaron tras acuerdos de confidencialidad. Ali ya convocó un grupo de emergencia entre los escombros: Omar, Lucía, Mateo, Jiagüen, remendando, Reyes remendando un nudillo roto, docenas más rodeados de voluntarios espontáneos. Rompimos la jaula, dijo con voz ronca. Pero la libertad a través de un agujero sigue siendo un embudo. Necesitamos corredores, refugios, cadenas de suministro, escudos legales. Necesitamos construir algo, no solo romper. Mateo levantó una mano manchada de hollín. Diseñamos refugios modulares con restos de pared. Paneles con clasificación balística y revestimiento solar. Reutilizamos su blindaje para nuestras casas. Lucía sintió con vehemencia. Las clínicas son lo primero. Traumas, insolaciones, deshidratación, refugiados, 12 en total, a lo largo de este valle al anochecer. Jiagüen se comunicó: los medios quieren portavoces, los gobiernos quieren chivos expiatorios. Controlen la historia o la escribirán por nosotros. Omar dio un codazo a una viga retorcida, saltando chispas. Que ellos busquen culpables. Nosotros buscamos puentes. Literalmente. Ese ramal ferroviario en San Simón, los rieles desgastados pueden salvar arroyos y mantener los camiones de suministros en marcha. Ali ya escuchaba, con el pecho oprimido por el cansancio y el asombro. A su alrededor no veía un mando central, ninguna jerarquía, solo ideas que brillaban en sus ojos más rápido que las estrellas tras el ocaso. Una red nacida en túneles ahora avanzaba a paso abierto, cada paso era un clavo más en el ataúd de los muros. Agarró un trozo de panel de espejo y trazó los primeros bocetos de un depósito de suministros móvil. Nos llamábamos Horizonte, dijo con voz firme como el acero. Luego Fénix. Ahora somos Amanecer. Porque el amanecer avanza, una zona horaria a la vez, y nunca pide permiso. En los acantilados, las hogueras respondían, crestas enteras centelleaban doradas con la brisa recién nacida. Los camiones rugían, los drones médicos se elevaban, los reflectores iluminaban el acero destrozado, y desde una torre derribada, una enredadera de flor de trompeta del desierto ya buscaba el sol, el editorial de la naturaleza sobre la permanencia. En algún lugar, una cámara enfocó la vista sobre el hueco y captó la silueta de Ali ya contra el día que se ensanchaba. Los comentaristas congelarían más tarde esa imagen y la calificarían de emblemática, el momento en que un muro se convirtió en un puente,
el segundo en que un ingeniero refugiado reescribió el plan de un país. Los gráficos bursátiles podían desplomarse y volver a subir, las presidencias podían rugir de reproches, pero el sonido que importaba era el repiqueteo de los paneles de acero reutilizados en las estructuras de los refugios, el murmullo de las lenguas entrelazadas por el alivio común, el silencio imposible cuando el miedo se desprendía como piel de serpiente. Muy arriba, los satélites seguían surcando el cielo, con sus memorias cifradas impregnadas de código orquídea negra que se negaba a olvidar. La historia, reescrita en bloques inmutables, permanecía inmune al borrado. Y en el suelo del desierto, Aliyah alzó su prendedor de monarca, con el ala carbonizada pero intacta, hacia el hueco donde se derramaba el sol. Susurró una última palabra, a partes iguales oración e instrucción para quien la siguiera: vuela.